Hola, hola. Vamos a hablar de una noticia que sin lugar a dudas ha causado preocupación a nivel mundial y es sobre la viruela del mono o del simio, o también denominada en inglés la monkeypox. Entonces, ¿qué sabemos de este virus, de esta propagación? ¿Cuáles son sus reservorios? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuáles son sus síntomas principales? ¿Cuánto dura? ¿Es mortal o no es mortal? ¿Es posible que se pueda convertir en pandemia, al igual que el coronavirus? Bueno, todo eso lo vamos a tratar de ver en este video y vamos a tratar que sea corto de igual manera. Entonces, los primeros países en hacer sonar las alarmas de este virus del mono fue Estados Unidos y Europa. Cabe recalcar que este virus de la viruela del mono no es algo nuevo, es algo que ya ha estado durante varios años y décadas, pero se había mantenido como una endemia en zonas de África. Sabemos la situación económica difícil que se vive en África, en muchos lugares de África, y bueno, allí algunas familias comen monos, algunos roedores, que estos pueden estar infectados. También recordemos que hace un poco más de 40 años fue erradicada la viruela humana, podríamos decirle. Entonces, en poquísimos países, después de que se declaró erradicada la viruela humana, se siguió vacunando contra este virus. Así que es un virus diferente, sin embargo, la vacuna del virus de la viruela humana causa o proporciona más bien una inmunidad cruzada a esta viruela del mono. Entonces, ¿cuál es ese virus? Pues pertenece a la familia de los ortopoxvirus, al igual que el virus de la viruela. Al virus, perdón, de la viruela humana. Ahora bien, viendo los reservorios, como anteriormente dijimos, y por su nombre, es el mono y algunos roedores. No se tienen específico, o sea, no se sabe exactamente cuál es el reservorio de este virus. Sin embargo, sí se han descubierto, o los primeros reservorios que se descubrieron fueron monos de laboratorio. Sin embargo, no quiere decir que este sea su reservorio primario o su único reservorio. O sea, realmente no se sabe, como lo repito. Sin embargo, sí se ha encontrado este virus en roedores como ardillas. Entonces, ¿cómo se transmitió esta enfermedad de los monos o de los roedores hacia un humano? Pues, como ya habíamos dicho, en África comen monos y seguramente comen ardillas o algunos que otros roedores que puedan estar eh, infectados de este virus. Puede deberse a la mala cocción de estos animales. También se pasa o se transmite por fluidos, puede deberse a una mordedura, incluso de estos roedores o de estos simios o monos. Y luego el humano infectado lo pasa a otra persona con un sistema inmunológico deficiente o en buen estado, incluso por medio de las gotículas respiratorias, así como el coronavirus, o por fluidos corporales o sexuales. Ahora bien, ¿en qué países se descubrió o se conoció principalmente este virus? ¿En dónde descubrieron que estuvo? Bueno, como ya se ha dicho, África es un país que se caracteriza por tener muchas enfermedades que son endémicas. Quiere decir que se desarrollan allí mismo, en el lugar, en la misma zona de África. Entonces, esas décadas han estado habiendo casos de virus del mono en África. Sin embargo, no había salido más allá.
a excepción de algunos casos que otros en Europa y Estados Unidos. Entonces, el primer país o los países que han confirmado más bien los casos de viruela del mono son el Reino Unido, que ya registra 20 casos, y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó este viernes 20 de mayo de que habían detectado 11 casos más de viruela, o sea, ya suman 20 casos que son confirmados en Inglaterra desde el principio de mayo, desde el 7 de mayo, si no mal recuerdo, que fue la primera fecha en donde el Reino Unido o Europa anunció de estos casos. Y bueno, la mayoría de los casos del Reino Unido, ellos informan que son leves y que confirman que se han adquirido más dosis de las vacunas contra la viruela humana que son eficaces para la viruela del mono. En Italia ya se registran 3 casos. En Portugal notificó que habían 14 infectados hasta la fecha, ¿verdad? En Bélgica solo hay un caso. En España se confirman ya 7 casos. El jueves en Canadá, Francia y España y también Italia confirmaron sus primeros casos del virus. En Francia, Alemania y Suecia se anuncian también sus primeros casos, que fueron este viernes 20 de mayo, como lo repito, y el paciente es un hombre de 29 años sin vínculos de viaje con países donde se ha identificado el virus, según un comunicado. Este es en Francia, que no tiene nexos epidemiológicos. En Australia ya se presenta un caso sospechoso a este día y que lo han identificado un caso probable de viruela del mono en una persona que recientemente había viajado a Europa. Entonces es posible que tenga nexo epidemiológico. En Estados Unidos se monitorean 6 personas que pueden tener la viruela del mono. La CDC, cuando escuchan hablar de la CDC, significan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por eso van a escuchar mucho hablar de los CDC. Estos centros de control para la prevención y la prevención de enfermedades de Estados Unidos están monitoreando a 6 personas que es posible que tengan estas infecciones. Esta infección o este virus de la viruela del mono. África igual ha tenido brotes o más brotes, más incidencias entre el 2020 y 2022. Y así sucesivamente muchos países han emitido ya alertas. Igual la OMS se reunió, me imagino, mandó un comunicado a nivel mundial para que se vayan tomando ya medidas. No es una manera de meter miedo, pero la pandemia del coronavirus nos dejó la enseñanza de actuar a tiempo, ¿no? Si bien es cierto, esta enfermedad, este virus de la viruela del simio no es mortal como lo fue el coronavirus, y se espera que no sea así, y al menos ya se sabe cómo tener una vacuna pronta, porque la vacuna de la viruela humana funciona, da una inmunidad cruzada para este virus, así que la mortalidad no es tanta realmente. Acá están las maneras de transmisión que les mencionaba, por gotículas respiratorias como el coronavirus, y también por secreciones corporales o fluidos sexuales. Se cree que, o más bien se ha evidenciado en Europa y en el Reino Unido, que los hombres que tienen este virus de la viruela del mono son hombres que han tenido sexo con otros hombres. Sin embargo, se reitera y se recarga que cualquier persona, sin importar su orientación sexual, puede transmitir esta enfermedad por medio de una relación sexual sin protección adecuada, ¿verdad? Puede ser también por alguna herida, por algún instrumento que no fue esterilizado correctamente, entre otros. Ya eso creo que ya se sabe sobre todo. Ahora bien,
cuáles son los síntomas que normalmente presenta esta viruela del mono. Y la sintomatología puede o suele ser más leve que la viruela humana. Según los CDC, comienza con fiebre, con cefalea, o sea, con dolor de cabeza, luego va con dolores musculares, con dolor en la espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos. Y esta es la principal diferencia entre la viruela humana y la viruela del mono, porque la viruela humana no provoca inflamación de los ganglios linfáticos y esta del simio sí. Ahora bien, también el agotamiento físico, ¿verdad? Entonces, hasta 3 días después de tener fiebre, puede desarrollarse un salpullido en la cara y en el cuerpo que va a evolucionar hasta lesiones en la piel como costras. Quiero ver, así, vamos a empezar primero con ampollitas llenas de líquidos y luego se van a ir secando y se van a hacer como costras. El periodo de incubación de este virus, es decir, del tiempo desde que la persona se infecta hasta que presenta los síntomas, suele ser de entre 5 a 21 días, no, porque normalmente es de 7 a 14 días, pero la persona después de infectarse a los 5 días puede presentar ya síntomas, o puede ser hasta los 21 días, así que se toma de los 5 a los 21 días, según los CDC. Y la enfermedad suele durar de 2 semanas a 4 semanas, es decir, a un mes. Y las personas que pueden tener estos síntomas de viruela del mono son aquellas que han tenido un contacto cercano con las personas infectadas, es decir, que tienen ya un nexo epidemiológico. Por ello, hay que comunicar a un médico si notamos erupciones o lesiones inusuales, según lo que indica el CDC, y aparte si hay fiebre, si hay cefalea, si hay dolor de cuerpo y estas lesiones características de la viruela. También esta infección se puede provocar cuando alguien está en contacto cercano con una persona infectada. Sin embargo, existe un riesgo muy bajo de transmisión a la población en general, es decir, no es muy virulento. Si no se tiene contacto exacto con fluidos corporales o sexuales, es un poco difícil que se transmita. Sin embargo, hay que tener igual las medidas prevalentes necesarias. ¿Cómo se transmite? Bueno, vamos a ver primero cómo se transmite. Bueno, en casos iniciales el virus de la viruela del mono se transmite a través del contacto directo con la sangre, como fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas, de animales que tengan el virus, mordedura de estos animales. Y igual los CDC explican que el virus va a ingresar al cuerpo a través de las heridas, que sean visibles o no, a través del tracto respiratorio, por las cutículas, ¿verdad? O a través de las membranas mucosas también, como la nariz, ojos y boca. Bueno, ya sabemos esto por la pandemia, ¿verdad? Y cuando se trata de la transmisión de un humano a un humano, los CDC, o sea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, indican que puede ocurrir cuando ocurre una mordedura o arañazo. Yo sé que esto es muy repetitivo, pero vale la pena mencionarlo. Al cocinar inadecuadamente la carne de estos animales infectados, o sea, no sabemos, puede ser que un mono se la transmita a un conejo, a una gallina o a un animal que se suela comer, a una vaca, qué sé yo. Entonces, el tratamiento y el control que se debe tener con los alimentos también es muy importante. Igual ante el contacto directo con fluidos corporales o con material que ha sido utilizado para tratar a estas personas y no ha sido esterilizado adecuadamente, y a través incluso de la ropa de cama contaminada de estas personas. Principalmente la OMS indica que esta transmisión se produce por las gotículas respiratorias tras prolongados contactos cara a cara con la persona. Entonces esto va a exponer a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. También es posible que se pueda
transmitir por inoculación a través de la placenta. Sin embargo, la OMS ha indicado que hasta la fecha no se ha demostrado, ¿verdad?, que la transmisión de persona a persona por sí sola pueda sostener la infección por el virus de la viruela símica en los seres humanos. Y también se puede prolongar de persona a persona a través de gotículas respiratorias, como ya dijimos, generalmente en un entorno cerrado según los CDC. Ahora bien, ¿existe una vacuna? Actualmente no existe una vacuna o un tratamiento contra la infección por el virus de la viruela del mono. Sin embargo, la OMS señala que los brotes sí se pueden controlar, ya que la vacuna antivariólica, es decir, la viruela humana, la que conocíamos, ha demostrado que tiene una eficacia del 85% para prevenir esta viruela del simio. Sin embargo, tras la erradicación mundial, como ya dijimos en 1980, la producción de esta vacuna se suspendió y ya no ha sido accesible al público. Realmente son poquísimos los países que siguieron con la vacunación y poniendo estas vacunas. Así que sobre todo las personas jóvenes son las que se van a ver más afectadas ante este virus de la viruela del mono. Los casos sospechosos en Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal y España hasta ahora se han detectado y se están manteniendo tras la observación. Se está viendo la investigación y se va a ver si vacunándolos contra esta se disminuyen los efectos más letales que puedan tener. O sea, no es un virus tan mortal, sin embargo, sí puede llegar a causar la muerte. Ahora bien, ¿puede convertirse la viruela del mono en una pandemia? Pues los expertos en epidemiología han explicado que todavía los casos son muy pocos e insisten en vigilar los casos para que la transmisión no se extienda aún más. Empezó a llover, así que vamos a disculpar un poco el ruido que se puede escuchar de fondo. Así que los casos de la viruela del mono en España sabemos que aumentan cada día desde que se emitió el primer caso, los primeros casos. Y este viernes, ahora estamos a 20 de mayo, se han confirmado más casos y se han notificado más personas sospechosas. Y en total ya se suman más de 30 personas. No obstante, esto no ocurre solo en España. En África también, como lo sabemos, y los casos van subiendo poco a poco y aisladamente en diversos países donde es habitual que se encuentre el virus, pero aún son pocos casos para poder decir que es una pandemia. O sea, todavía se pueden aislar a estas personas, buscar los nexos epidemiológicos y así evitar que sea una pandemia. Y según los organismos internacionales, para que surja una pandemia, el virus tiene que estar presente en varios continentes y debe haber una transmisión comunitaria. Y estas dos condicionantes, si bien es cierto, se cumplen, pero se recuerda que debe afectar a un gran número de personas para que se considera que puede surgir una pandemia. Y bueno, todavía no es el caso. Además, se recuerda que la viruela del mono no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo virus, igual que el SARS-CoV-2, no es nuevo, y esto hace que se tenga más información sobre el virus y no toda la población también es susceptible, porque las personas vacunadas contra esta viruela tienen ya la protección, es decir, las personas sobre todo mayores. Así que puede y no puede llegarse a convertir en una pandemia. Esa es la verdad. Depende de las acciones primarias que tomen estos países para concentrar o en cuarentenar a estas personas que ya tienen el virus, buscar sus nexos epidemiológicos y de igual manera no dejar que se propague más. Solo así se puede llegar a evitar una pandemia. De lo contrario puede y es muy probable que se llegue a convertir en una pandemia. Eso ha sido todo y más adelante le vamos a ir informando mucho más y viendo cómo va eso de la viruela del simio.
Muchas gracias, agradecería que se suscriban y compartan este video.